Frase de que el alumno supera al maestro, pues cada vez la tengo que decir más porque Sí. hay grandes exalumnos que hoy día sé que son extraordinarios profesionistas Hay que una han... frase que dicen que no se puede tener todo en la vida y yo cuando lo analizaba dije, tal vez no se puede tener todo en la vida, tal vez no se puede hacer todo en la vida. Un gran defecto de la formación en la licenciatura en odontología es, o el efecto es que no se nos enseña, pero pues porque no hay mucho tiempo. No es que te falte una habilidad clínica o que seas un mal dentista, por llamarle así, es un mal administrador. Es una carrera que te llena de retos todos los días. Todos los días. Debo decirte, con esto que platicabas, que estoy seguro, no te puedo decir un porcentaje, pero el 100% de los que estudiamos odontología, en algún momento de la carrera dijimos, ya no. Te llega ese momento en que dices, ya no quiero, no tengo sed de aprender, no vas a encontrar más satisfacciones allá. En la vida personal, no hablo solo lo profesional, no dejes de aprender. Hola, soy Ana Zavala y hoy estamos en el primer episodio de Legado Dental. Y dicen que no se puede tener todo en la vida. Yo diría que no se puede hacer todo, que para tener éxito y más como dentista debes de ser especialista en algo. En nuestro primer episodio contamos con un invitado muy especial, el doctor Jorge López Camargo, que ha dedicado su vida a la educación, pero hoy nos compartirá por qué, cómo y sobre todo qué es lo que tiene para las nuevas generaciones. Adelante, bienvenido. Hola Ana, gracias, buenas noches. Es un gusto para mí que sea usted la persona con la que abrimos este espacio, porque sabemos o sé que es una persona con una gran trayectoria. Y justo me gustaría que comenzara diciéndonos quién es Jorge López Camargo, cómo fueron los inicios como dentista. Pues primero agradecerte la invitación y el honor de ser la primera persona en esto que seguramente tendrá muy buenas personas platicando aquí con ustedes. Claro, mira, pues yo quise ser dentista desde la secundaria. Creo que muchos coincidíamos en que nos atendía alguien, nos gustaba lo que hacían y desde entonces algo empezó a crecer. Estudié en la Universidad Autónoma del Estado de México y al terminar pues los primeros 8 años los dediqué a la consulta. Era muy feliz, como decía yo, en la consulta. Yo hacía mi tiempo, yo hacía las cosas, las grandes ventajas que tiene ser un profesionista así. Pero también, pues, la vida te va llevando por algunos espacios diferentes. Recibo en algún momento la invitación para entrar en otra cosa que siempre me llamaba la atención, hacer odontología social, hacer odontología comunitaria. Y pues la oportunidad llega a través del DIF, precisamente para un programa que sí se llamaba Odontología Social Comunitaria. Estuve muy poco tiempo porque quien era mi jefe, un gran hombre, médico, jefe de servicios coordinados de salud, decides dejar el cargo para regresar al ISSSTE. Yo, pues de alguna manera salgo como que ahí nombrado y me quedo en ese espacio que ya no era odontológico, ya era médico, odontológico, psicológico. Es una oficina que tiene que ver como el IMIEM de hoy, del cual dependen el Hospital para el Niño, el Hospital de Gineco-Obstetricia, el CRE, muchas cosas, incluida odontología social comunitaria. Y en la administración pública terminé un ciclo, dejamos de colaborar y llego por primera vez a la Universidad Autónoma del Estado de México a trabajar en la dirección, entonces se llamaba Dirección de Planeación. Me tocaban los programas relacionados con la salud. Después de esto voy a la Ciudad de México, participo en la organización de algunos servicios médicos en la Lotería Nacional. Después de la Lotería Nacional llego a algo que fue un gran reto para mí, a la subdirección administrativa del Hospital Central Norte de Pemex. Pemex es algo impresionante en su sistema de salud. Me toca trabajar en ese hospital, muy contento, muy difícil. No es fácil que a un odontólogo lo vean en estos espacios donde normalmente el ámbito es o un administrativo o un médico.
Llevaba algo de preparación, yo ya me había formado en algunas cosas relacionadas y de ahí regreso nuevamente a la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde llego a la Secretaría de Administración con encargos administrativos, pero llevaba la necesidad, obligación, entre comillas, de empezar a dar clases. Mi jefe era administrador. Aquí me gustaría detener un poquito y ver lo importante y valioso, y me está rompiendo un paradigma, porque yo creía que el dentista solo podía ejercer en el consultorio. Esa era una de mis creencias. Digo, yo llevo casi 30 años con el laboratorio dental, Sí. y he conocido muchísimos dentistas y he conocido la vida del odontólogo desde estudiante, ¿no? Y sé los retos que representa, el esfuerzo, todo lo que tienen que hacer para convertirse en dentistas. Yo creo que es una de las profesiones que los desafía más. Y entonces también he visto que afuera, pues a diferencia de otras carreras, no hay como que espacios laborales esperándolos. Entonces aquí ya me está rompiendo un paradigma, porque su trayectoria, y aquí depende también de cómo la persona se construye a sí misma para poder tener estas oportunidades, construir en el proceso estas oportunidades, ¿verdad? O sea, no, el éxito no es esperar a que nos llegue, sino salir a buscarlo. Y de aquí me gustaría que nos cuente cómo llegó entonces a la educación. Pues no era uno de mis objetivos iniciales. Cuando regreso a esta etapa de la universidad, iba, si no condicionado, sí con alguna inclinación a ejercer una labor administrativa en esta secretaría de la universidad, pero con una parte de la docencia. Entonces mi jefe, y que ahora hemos hecho una gran amistad, pues nos llevaba a sus colaboradores a esta parte, a la de prepararte como docente, una parte complementaria de tu trabajo, más trabajando en la máxima casa de estudios del Estado. Claro. Él es administrador, se maneja en esa área, y su inclinación lógica era que nos incorporábamos en las escuelas de administración de la universidad, en alguna de ellas. Y no era exactamente lo mío, así es que buscamos un espacio, se dio, y empecé pues a dar clase en la Facultad de Odontología, mi facultad, pues como siempre, cubriendo el permiso o la licencia de uno de los que había sido mi profesor. Ahí empezamos, y pues me gustó tanto que empecé a tener la necesidad de irme preparando en esa parte de la docencia. No es lo mismo tener un conocimiento clínico, un conocimiento adquirido, que compartirlo. Y sobre todo lograr que no solo compartirlo, sino que haya aprendizaje de las personas que lo escuchan a uno. Esto me empezó pues, a mover muchas cosas y a entender que así como me había preparado para cosas que no eran lo mío en un principio, y hay que ir desarrollando. Lo suyo como dentista. Lo mío como dentista, ajá, sí. Pues aquí también, yo no me había pensado, no me había visto en un momento en el plano de la docencia. Pero fue tanto lo que pesó, fue tanto lo que me fue ubicando, que pues, muchos años de mi vida, la gran mayoría de los años de mi vida, han estado asociados ya con esto de la docencia. Con la docencia. Yo estoy convencida que la educación es un pilar para el éxito, para el crecimiento de cualquier profesión. Pero la odontología tiene una característica que es como esa innovación, actualización. Entonces, ¿cree que la vida del dentista sí depende el éxito que consigue de estar en esa actualización constante? Yo creo que todas las áreas del conocimiento deben de estar asociadas a un constante aprendizaje. Pero de lo que sí estoy seguro es que en el área de la salud es imposible no sobrevivir en el espacio si no te preparas, no te capacitas, no te actualizas. Tú tienes una idea muy clara de la evolución tecnológica de la odontología. Sí. En tu ámbito es impresionante el cambio que hay. Pues eso mismo también tiene que suceder a quienes se dedican en la clínica y da clases, claro, o a quienes en otro espacio nos decidimos ir formando a esto.
y hay que estarse actualizando. Yo estoy convencido que el cirujano dentista, como el médico, el químico, que no se prepara día a día, que no sigue estudiando, que no sigue conociendo, se va a estancar y en algún momento pues no va a poder seguir al ritmo de todo su entorno. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo he visto dentistas que pues se quedan, no van a seminarios, no asisten a cursos, no hay actualización y caen en este espacio de creer que la vida es difícil, que ya los tiempos no son como antes, que cada vez está más complicado y en lugar de enfocarse en algo propositivo se quedan atrapados en una creencia limitante, ¿no? Sin embargo, también he sido testigo de esos dentistas que están en la actualización, algunos a través de hacer especialidades. No todos pueden acceder a eso, pero sí a través de diplomados, de leerse un libro, de hacer lo que esté a su alcance, pero de no detenerse. Uh-huh. Sí. Usted tiene una trayectoria como coordinando educación como director de una escuela. Me gustaría que nos platicara cuál fue su experiencia ahí, qué le impactó, qué le marcó, que vivió una época de gran trascendencia de la odontología tradicional, digamos, de la época en la que el dentista terminaba, ponía su consultorio y ya estaba ganando dinero. Nuevas generaciones que enfrentan retos, que enfrentan desafíos distintos. Cambió completamente, creo yo, ya nos ampliará, la forma de la educación. Cambiaron muchas cosas. ¿Cuál es su experiencia en toda esta área? Yo creo que hay una gran evolución, eso es difícil de debatir. Y aquel que nos, voy a usar un término muy coloquial, aquel que nos sube al autobús o al ferrocarril del aprendizaje y del conocimiento de esta evolución, se va a ver rezagado. Sí. El cambio en la educación odontológica ha sido impresionante y de aquí en adelante será cada vez más. Y no solo la odontología, el conocimiento en sí, cada año hay más que aprender que los 10 años anteriores, que los 20 años anteriores, claro, etc. Y la odontología no se queda atrás, hay mucha tecnología alrededor del quehacer odontológico. Después de haber estado dando clases como profesor de asignatura, tener la oportunidad de incorporarme como profesor de tiempo completo en la UAM, de ahí se da una oportunidad y salgo para la Secretaría de Salud, a labores administrativas, pero ahí curiosamente se me invita a iniciar un proyecto que fue pues lo que culminó con mi vida profesional y yo muy feliz. Me invitan a desarrollar un programa de una licenciatura en odontología, lo cual fue muy satisfactorio para mí. Una universidad local, una universidad pequeña aquí en Toluca, pequeña en tamaño, grande en ambiciones, y logramos tener esta licenciatura, sabiendo todo lo que hay que lograr para que les puedan dar las autorizaciones y permisos, y durante 19 años ahí estuve desde el principio picando la piedra para conseguir permisos, espacios, etcétera, hasta diseñar también programas de posgrado relacionados con el área. El tiempo va cambiando, me tocó también coordinar no solo esta licenciatura de odontología, sino una de nutrición. No soy nutriólogo, no sabía gran cosa de nutrición. Aprendí muchísimo, me parece interesantísima la nutrición, siempre apoyada, por supuesto, por una nutrióloga, hoy doctora en nutrición. Entonces, de ahí empezó este gusto por desarrollar programas de capacitación, de aprendizaje, tanto de pregrado como posgrado, y al final, cuando pues llega el tiempo en que uno debe retirarse, debe de cambiar otro tipo de, buscar otro tipo de vida, pues decido que ese diseño de programas no solo me gusta, sino pues que he aprendido a hacer algo, lo debo de enfocar al aprendizaje, a la educación continua. Y es en donde ahora estoy ahí tratando de diseñar y encontrar espacios para que
La verdad es que me gusta mucho enfocarme en el joven, en el que va Claro. saliendo, en el que tiene pocos años de haber egresado, Antes de sin que me descuidar, ¿no? cuente eso, me gustaría preguntarle, en sus años como director, coordinador de la carrera de odontología en la VT, conoció pues muchas generaciones, porque 19 años son 19 años. Sí. Algunos egresados que le hayan marcado la vida, que haya dicho, por ellos valió la pena, ¿qué experiencias tuvo? Muchos Muchos. egresados. La verdad es que algo de lo que es muy satisfactorio de esta parte de enseñar o tratar de enseñar es que encuentras gente que es muy valiosa, que tu parte de contribuir, tu contribución es como darle forma a esa piedra, ¿no? Como nada más pulirlo Sí, porque tienen todo sí, claro. y simplemente pues sentir que en algo participas. Y hoy es muy frecuente que debo decir cuando hablamos en un curso, etcétera, que esa frase de que el alumno supera al maestro, pues cada vez la tengo que decir más porque Sí, hay grandes exalumnos que hoy día sé que son extraordinarios profesionistas que han superado en mucho las expectativas que uno tenía, pero que ellos mismos tenían, porque van descubriendo capacidades que obviamente tenían, sí. pero quizás estaban guardadas. Si uno contribuye a que las puedan explotar, trabajo bien hecho. Claro, sí, soy testigo de eso, soy testigo de varias generaciones. He vivido o viví muy de cerca con muchos alumnos, yo con el laboratorio en algún tiempo, pues era quien les hacía sus prótesis, ¿no? Tenían un nivel de exigencia que miedo le tenía yo al doctor de prótesis, miedo le tenía al doctor de prótesis. Sí. Pero me encantaba ver los resultados y decir, wow, o sea, qué nivel de compromiso tiene la escuela con su alumnado para que se conviertan en dentistas excelentes y en grandes dentistas. Digo, sé que cada escuela tiene ese propósito, sé que hay algunos que exigen más. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer de cerca esto y pues ¿no? Muy muy contenta de ver ese crecimiento, esa expansión de los dentistas que ahí estaban formándose y que Sí. bueno, pues, posteriormente se incorporaron a la práctica ya privada y de hecho sigo trabajando o siguen trabajando conmigo o trabajamos juntos en equipo, egresados pues de este programa, sí, que desarrollaron ustedes. Um, la mayoría de los dentistas, le decía, hacen un gran trabajo como estudiantes para formarse y todos tienen un miedo. ¿Podré vivir de la odontología? Yo he investigado mucho y digo, en 1970 dicen las estadísticas que había 10,000 dentistas para todo el país, para un país de más de 60 millones de habitantes. Pero eso cambió. Hoy en día hay casi 200,000 dentistas para un país de 130 millones, ¿no? Algo así. Pero Toluca especialmente es la zona donde hay más dentistas, donde hay más escuelas, donde hay más egresados. También es uno de los Estado de México más poblados. Entonces yo creo que para todos hay. Yo creo que para todos. Pero ¿cuáles son los retos que ha visto, que ha identificado, que enfrenta el dentista hoy en día para terminar su carrera e incorporarse a la práctica profesional? Yo creo que cuando nos formamos como dentistas tenemos algo a diferencia de muchos más. Cualquier licenciatura, pues hay que esforzarse, eso es un hecho. Si el alumno no se esfuerza, no va a acabar, no va a Claro. terminar bien. Pero el cirujano dentista depende de muchas cosas, depende de uno, depende de desarrollar habilidades que quizás no tiene, depende de terceros que no controlamos, que son nuestros Sí. pacientes, y eso va formando, va forjando una personalidad muy particular. Esto hace que cuando uno egresa tenga un algo,
Sí. nos llevaremos mucho en tratar de definir qué es, pero un algo que nos lleva a entender la necesidad de lo que he dicho ya, que es seguirte preparando. Pero también entender que si no me preparo, me estoy conformando ya con algo, con irme quedando atrás. Y es un reto muy especial. Yo creo que el gran cambio que hay hoy es que aquel que identifica que esto es necesario, seguirte capacitando, y capacitando bien, no solo es invertir tus horas en algo, sino saber en dónde, cómo, cuándo, con quién. Eso sí te va a diferenciar y se va a notar una diferenciación cada vez mayor. El que logre dar este brinco, el que se mantenga con esta vigencia, el que permanezca en esta actitud, pues siempre va a tener una valoración diferente social, una valoración social y obviamente profesional, que le va a llevar pues a cubrir mucho mejor las necesidades y el crecimiento de cada quien. El país, México, si lo comparamos con otros, por ejemplo Estados Unidos, hay más escuelas de odontología en México con una población de menos de la mitad que en Estados Unidos. Y esto obliga a que los muchos egresados que tenemos en el país pues tengan que diferenciarse. Tengan que diferenciarse, es definitivamente. Hay una frase que dicen que no se puede tener todo en la vida. Y yo cuando lo analizaba dije, tal vez no se puede tener todo en la vida, tal vez no se puede hacer todo en la vida. Y como profesionistas tenemos que distinguirnos por algo, tenemos que ser especialistas en algo para poder tener todo lo que querramos en la vida, ¿verdad? Sí, ahora mencionó que hay que desarrollar más habilidades cuando se termina la carrera. Mencióneme 2 habilidades que sería conveniente que desarrollen, que les pueda recomendar, que pueda decir, a ver, esto no se te enseña en la universidad, pero es necesario para que tu práctica crezca. Un gran defecto de la formación en la licenciatura en odontología es el efecto es que no se nos enseña, pero pues porque no hay mucho tiempo. ¿Sí? Son muchas horas, muchos temas. Y para dar un dato, la licenciatura en cirujano dentista en la universidad donde trabajaba eran 80 asignaturas, la licenciatura, todas las demás, 55. Entonces, esto abre espacios, o cierra espacios más bien, para muchas cosas que los demás sí pueden aprender. 80 asignaturas para cirujano dentista. Wow. Y 55 todas las demás. Y no nos da posibilidad de atender o aprender de ciertas cosas que después nos hacen mucha falta. Los odontólogos tenemos que aprender después a administrar, tenemos que después aprender a tratar a los pacientes, porque no es lo mismo lo que hacemos en las clínicas de aprendizaje que lo que tenemos que hacer en nuestra propia consulta. Y no es una habilidad que desarrollemos en la licenciatura. Y andamos contra el tiempo siempre, buscando gente, haciendo trabajos. Sí. Hoy en día se hacen menos trabajos que los que nosotros hacíamos. Yo soy de la época de ondas y sopletes. Hoy no, hoy ustedes nos ayudan muchísimo en estas cosas. Y muchos dentistas dicen, no, en mi época me pedían 50 extracciones, 30 coronas, y hoy ya, pero bueno, así cambian las necesidades, es la evolución. Sí. Y si te hablo de 80 asignaturas en odontología, no le puedo agregar la 81 para tener el conocimiento tecnológico de un equipo que se maneja en los laboratorios de vanguardia como ustedes. Así es que hay mucho que tenemos que aprender después. Bueno, así de fácil, no sabemos qué son los impuestos. Así de sencillo. Tienen que aprender de contabilidad, de administración, de lo que dice de manejo del tiempo. Manejo del tiempo, de comunicación con el paciente, manejo de paciente, emociones. Somos muy conocedores de cabeza y cuello, o debemos ser, tenemos que serlo, pero párale. A partir de ahí hay muchas cosas que aprender cuando salimos con el título y mira a papá, mira a mamá o quien nos ayudó, qué gusto, etcétera. Pero al día siguiente tenemos que aprender de lo que no tuvimos posibilidades de conocer durante la formación. Y además, hoy en día es, como dice, todas las profesiones tienen que seguirse actualizando, pero es muy, pues, necesario y común ya para los que quieren crecer rápidamente,
la autoformación, la gestión, o sea, saber, necesito agregar este conocimiento, necesito esto otro, y por eso hay tantas áreas de oportunidad. En las creencias, la mentalidad del dentista, ¿cuánto afecta para tener éxito? Si uno no es capaz de identificar lo que tiene, afecta, no te puedo decir un porcentaje porque voy a fallar, pero sí te puedo decir que mucho. Pero sí afecta. Pero mucho, mucho, porque si yo no logro entender qué más debo de desarrollar, habilidad, no necesariamente conocimientos, habilidades, destrezas. Sí. El conocimiento tiene que llegar per se, tienes que seguirte capacitando, pero habilidades, destrezas de esto que he comentado que pues no nos enseñan y no tenemos oportunidad, y además qué bueno que no nos enseñan, porque si no vamos a dormir en las escuelas, ¿no? Claro, y es curioso porque si nos enseñaran, yo llevé la materia de administración cuando estaba en la universidad, y junto con mi equipo que nos tocó hacer una investigación y todo, nos reímos y dijimos, ¿esto para qué? El proyecto lo inventamos. Y cuando ya estaba yo en mi práctica, en mi negocio, dije, wow, sí se necesita la administración. Sí. Yo no tenía idea. Y entonces eso es lo que pasa porque decimos, esta materia no corresponde al área odontológica. Fíjate que es muy curioso porque hoy ya cuando saliste al mercado laboral lo entiendes, pero cuando estás buscando entrar a ese mercado laboral, no entiendes que tu consultorio es una microempresa. No es cualquier inversión, es una buena inversión. Y si tú no sabes, como en cualquier negocio, si no sabes administrarlo, no sabes irlo desarrollando, no es que te falte una habilidad clínica o que seas un mal dentista, por llamarle así, es un mal administrador. Y el no saber de administración, el no saber de la contabilidad, el no saber de las relaciones públicas, bueno, me consta, ha sido motivo para que muchos compañeros o alumnos de referencia de terceros, pues desafortunadamente tengan que cerrar un consultorio que había empezado con una ilusión impresionante, ¿no? Este punto me encanta porque yo lo he visto. O sea, hay personas que se sienten profundamente decepcionadas de la odontología y dicen, me equivoqué, no debí de haber estudiado esto. Sabe que mi hijo empezó cirujano dentista, llegó a 4º semestre. Yo sabía que no era su vocación. Yo sabía que no era. En ese lapso, él empezó a las inversiones y ver cosas de finanzas y le llamaba mucho la atención todo eso. Entonces yo hablé con él y le dije, a ver, ¿estás estudiando dentista porque es tu pasión? Y me dijo, no, para darte un título. Hasta aquí llegamos. Okay. Vamos a buscar la carrera que tú quieres, ¿no? Y se fue a finanzas. Entonces en ese lapso a mí me comienzan a preguntar, ¿y José? ¿Y cómo va José? No, ya dejó la carrera, dejó odontología y se fue a finanzas. Y tristemente, muchos dentistas me dijeron, fue lo mejor que pudo hacer. Pero yo sé que no, porque he visto otros casos que de nada se construyen y tienen una práctica dental súper exitosa y una vida de verdad de gran calidad, ¿sí? Que se fijan una meta o se fijaron una meta y la consiguieron. La mayoría de los profesionistas, digo, vamos a la universidad porque queremos generar recursos, queremos generar pues ese dinero, ¿no? Que para vivir, para construir nuestra vida. Entonces yo he visto las dos caras, he visto los que sí y he visto los que no, pero yo creo que la gran diferencia sí está en esto que nos dice, en tener que seguir desarrollando habilidades, destrezas, integrando, descubriendo qué más se necesita para llegar a ser exitoso, como se busca. Yo les digo a algunos, en algunas pláticas, les digo, la odontología es seductora. ¿Crees que te vas a hacer millonario? Pero desde que llegas a la carrera y ves los retos que representan, te va desafiando y cuando terminas te sigue desafiando y toda la vida te va a seguir desafiando.
Cada paciente es diferente, cada caso es único, Sí. cada caso les presenta un dolor de cabeza, un no poder dormir a veces, pero eso hace que el dentista se construya día a día, se siga construyendo y pues logren las cosas que los que están comprometidos logran Es una carrera que te llena de retos todos los días. todos los días. Debo decirte, con esto que platicabas, que estoy seguro, no te puedo decir un porcentaje, pero el 100% de los que estudiamos odontología, en algún momento de la carrera dijimos, ya no. No por el gusto, Sí. por la complicación Por quizás. la complicación. También desafortunadamente hay quienes ingresan a esta carrera, no sé, déjame ser hasta muy burdo en el comentario, porque no hay matemáticas, Sí. porque no vemos física, porque no es medicina, etcétera. Y cuando llegas y te enfrentas a la realidad, pues entiendes que es una carrera con todas las complejidades, que sí tenemos que saber algo de números, evidentemente, que sí tenemos que saber de física, que sí. ¿Por qué? Sí. Porque encierra muchas cosas. Sí es una carrera de grandes retos. Hasta de psicología. Y deberíamos de llevar la 81, la materia 81 debería ser psicología, o buscar espacios para lograrlo. Entonces, es demasiado amplia la parte del conocimiento, eso te llena de satisfacción. Si rompes esta parte de decir, ya no es lo mío, mira, no, que creo que sí se da, no creo, seguro que sí se da, pero si logras dar ese paso, que todos los que nos titulamos de alguna forma lo tuvimos Sí. que haber hecho, entiendes que al día siguiente encuentras algo diferente y al día siguiente distinto. Nunca un paciente es igual que otro, nunca un tratamiento es igual. Y hay algo muy interesante en la ontología, muy bonito hoy, que hemos entendido que no somos solos, que hay equipos, que hay especialistas distintos a lo que yo hago, que hay quien lo sabe hacer mejor que yo y que por lo tanto está en mejores manos y él entiende que yo puedo hacer otra cosa diferente. Eso no era antes, ¿eh? Eso no era. Antes éramos todólogos y hacíamos todo lo que nos caía. Hoy hemos entendido que no, que es tan amplio el conocimiento odontológico que no hay nadie que pueda entender de todo o lo puede hacer muy superficial, sin la profundidad que la odontología de hoy. Sí, te pide. este punto que toca a mí me parece fundamental porque los pacientes han cambiado. Hoy en día son más exigentes, más demandantes, pero sobre todo algo que buscan es que quieren confiar completamente en el dentista en quien se ponen en sus manos, ¿no? Y quieren confiar que la inversión que están haciendo es una buena inversión, que no van a tirar su dinero. Yo creo que hay 3 paradigmas en la odontología. Dicen que la odontología es muy cara, es muy dolorosa y el dentista nunca termina. Entonces, justo si el odontólogo hace ese trabajo interdisciplinario y el especialista, el endodoncista, el ortodoncista, el perio, el que corresponde, hace eso especial, eso único, o sea, el paciente se siente súper valorado, cuidado y deposita toda su confianza en el dentista, porque sabe que el dentista conoce sus límites y tiene un equipo que lo respalda, incluido el laboratorio, ¿verdad? Fundamentalmente Sí. tener un buen laboratorio, como tener una buena red de Una profesionistas red de a tu alrededor. profesionistas. No recuerdo el número, pero el porcentaje de odontólogos generales en México es impresionante. Es Sí. arriba del 90%. Es decir, Sí. no todo mundo puede desarrollar una especialidad, porque a diferencia de la medicina, en donde, no digo que sea fácil, pero si logras entrar, tienes un espacio ahí y mal pagado, pero te pagan. Pero hay un espacio. En la odontología, al contrario, tus especialidades Es son privada. carísimas, ¿no? Sí. Pues no todo el mundo tiene esa posibilidad. La odontología general, a mí me gusta verlo como una misma especialidad. ¿Qué es esta odontología general? Bueno, que cada uno pueda entender sus límites, sus conocimientos, que los siga ampliando Sí. y que entienda, esto creo que es fundamental, exactamente el límite de su ejercicio profesional. Claro. Yo le quiero ofrecer a mi paciente lo más que pueda, pero sé
que no llego al siguiente nivel y entonces tengo un aliado, un profesionista más capaz que yo en esa área, o mejor equipado, etcétera, que sé que le va a dar un mejor resultado a mi paciente. Lo mismo sucede con el laboratorio. Sí. Si no me ayudo, no me asisto de un laboratorio que me solucione mis problemas, pues mi odontología va a ser más limitada. Entonces, si logramos desarrollar esta red de colaboradores en todos los sentidos, yo creo que tus pacientes siempre van a estar satisfechos, siempre van a entender que buscas hacer lo mejor por ellos. Y son pacientes que van a ser leales, que te van a ayudar a que crezca tu mismo número de pacientes, te van a recomendar, y cosa que es de lo más satisfactorio que puede haber, ¿no? Sí, que llegue claro. alguien que te diga, es que me recomendó y a es alguien. que el dentista crece de manera orgánica, Sí. aunque haga las mejores campañas, las Sí. redes sociales, lo que sea, el dentista crece porque lo están recomendando. Eso le garantiza un éxito. Es el mejor crecimiento. Es el ¿no? mejor es el más crecimiento. sólido. Sí, es de el los más sólido. crecimientos. Hoy las redes sociales hacen, hacen N maravillas. cosas. Pero puede venir el que vio en la red social, venir al consultorio y perder ahí la credibilidad Seguro. si no encuentra esa estructura. Seguro. Y así como llegó, se va. Se va. Y se va no hablando bien. Claro. Entonces, este crecimiento que se va dando cada quien, insisto, es parte de un conocimiento, eso es lo fundamental, y de ir aprendiendo mejores cosas, ¿no? Espacios, Entonces, entornos que te puedan dar amenidades inclusive a tu paciente para que evitemos eso de que yo voy a ir al dentista, ya sé que es dolor, sufrimiento, etcétera. ¿Sí? Sí. Así es. Bueno. Pero bueno, que sepas que alrededor de esa idea que tienes, hoy es muy diferente la odontología. Claro. Bueno, y justamente este podcast nace por eso, por querer aportar a estas nuevas generaciones algo de la experiencia, de la trayectoria de dentistas que ya lo han logrado y que si bien siguen ejerciendo, siguen trabajando, siguen estando vigentes, pero también quieren compartir, también quieren ayudar, también quieren construir, porque la odontología no solamente es atender al paciente, construir sonrisas, cobrar y ya, no. Los verdaderos dentistas, que son muchísimos, quieren compartir. Hay muchos que les encanta compartir, ya sea dando clases en una universidad, en algún diplomado, así, pero también generando empleos, porque hoy es una realidad que se necesita generar empleos en los consultorios y bueno, hay muchísimas formas. Entonces quiero que nos comparta cuál es la forma en la que está ayudando a estas nuevas generaciones en este momento, sabiendo que ya está jubilado, pero la pasión por el aprendizaje y la pasión por ayudar, esa generosidad de dar al mundo odontológico, ¿a dónde lo ha llevado? Sí, efectivamente, recientemente me retiré de una vida laboral, profesional, continua, asidua, primeramente pensando en un trimestre sabático, se convirtió en semestre, 9 meses, acabo de cumplir un año pero siempre pensando en hacer algo, y hoy, después de ese año, con un gran reto. Tratando de desarrollar un instituto que se dedique principalmente a brindar, a ofrecer la educación continua que en mi concepto hace falta para los profesionistas. El instituto maneja diversas áreas del conocimiento, pero específicamente en el área de odontología nos enfocamos mucho al recién egresado, al que tiene poco tiempo ejerciendo, sin olvidar al que tiene mucho tiempo también, claro, que sabe mucho, pero que tiene que actualizarse. Y esta parte del instituto, pues en realidad me ha llenado de satisfacciones, porque entiendo que al buscar la gente que sé que es la indicada para tratar de seguir capacitando, de compartir el conocimiento, que no todo el mundo gusta de compartirlo, pues he logrado tener gente, capacitadores, instructores, como les llamamos hoy, muchos de ellos mis exalumnos. Insisto, es algo que te llena completamente, sí, claro, de satisfacción. Ya especialistas, ya... Y muy brillantes, muy brillantes, incluso algunos con reconocimiento nacional y los invitan al extranjero a dar pláticas.
Y es la gente que invitamos al instituto a compartir su conocimiento, su forma de ver la odontología, para seguir pues llenando de información a las futuras generaciones, e insisto, a quienes ya también están muy formados, pero que saben que hay que ir renovando este conocimiento, ¿no? Gente joven, gente joven. La mayoría absoluta de mis capacitadores son más jóvenes que yo, así es que sé que ellos traen fuerza, traen dinámica, traen cosas distintas y sobre todo una cosa fundamental, el deseo de compartir la información y el conocimiento. Muy bien. Bueno, aparte de eso, también sé que está contribuyendo con las noches académicas, que es un espacio para los dentistas, ¿no? Para que vengan, se vayan introduciendo. Fíjate que algo muy, muy satisfactorio para mí ha sido esto, encontrar gente alrededor de uno que compartimos ideas, que buscamos cosas similares. Y bueno, pues eso me ha llevado, nos conocíamos, pero me ha llevado a que en este año de jubilación, entre esas personas, tu empresa, hemos encontrado concordancia en muchas cosas. Y una de ellas fue, pues, este proyecto tuyo, al que me incorporo bien, de las noches académicas, en donde es muy, muy satisfactorio ver que cada día tenemos personas diferentes, otros nos siguen acompañando, y que buscan estos espacios de información coloquial, porque no es una clase, no es venir aquí a decirte así tiene que ser, sino viene alguien que nos comparte su visión de un tema odontológico, entramos en conversaciones, y este espacio, insisto, que iniciativa tuya ya es un hecho, ya se consolidó, es más rápido de lo que yo pude haber imaginado. Pues abre esta posibilidad de que la gente venga, contribuya, escuche, opine, haya información que podamos tomar y que luego nos da también un tiempito para pues, lo que se necesita, el café, la plática, también lo social, profesional es importante. Y pues tengo que decirlo que ha sido un éxito, me ha desbordado mi expectativa y pues vienen muchas cosas más. Muchísimas cosas más, que es el propósito cuando hablamos de legado dental, ¿verdad? Poner al servicio de la comunidad toda esta experiencia, toda esta trayectoria que nosotros tenemos. Ya recorrimos un camino, ya superamos retos, ya nos caímos, nos levantamos, lloramos. Y por qué no, si podemos acortarle ese proceso a alguien más, ¿por qué no hacerlo? Así que ese es lo principal que tenemos desde nuestro corazón, querer compartir a las nuevas generaciones y, como dice también, a lo mejor a las no tan nuevas, pero que están decidiendo reinventarse, que están decidiendo tomar darle un giro a su carrera. Hay personas que han venido aquí a las noches académicas o en los cursos que organizamos que dicen, pues dediqué mi vida al servicio público y ahora quiero poner mi consultorio y comenzar, y no importa que ya tenga 50 años, 60 años, dice, sé que tengo mucho que seguir dando, pues a la comunidad, ¿no? A los pacientes, porque traen una experiencia realmente para un paciente específico, para una necesidad específica que pueden cubrir, que pueden solucionar. Entonces, qué gusto para mí de verdad hacer equipo con personas así como usted y Gracias. Poder estar al servicio en ese equipo. Ahora, si pudiera resumir en una frase ese legado dental que quiere dejar, ya ha sembrado, ha dejado muchísimo, pero en una frase. Me pides algo que es más difícil que hablar del trigémino, pero en una frase tratar de dejar algo es: no dejes de aprender. Si te llega ese momento en que dices ya no quiero, no tengo sed de aprender, no vas a encontrar más satisfacciones allá. En la vida personal, no hablo solo lo profesional, no dejes de aprender. Lee, escucha, convive con la gente, sigue aprendiendo. Lo que sea, pero sigue aprendiendo. Esa sería la frase, creo. Sigue aprendiendo. Pues muchas gracias. Yo también soy apasionada de la educación. Yo creo que
nunca sabremos suficiente, hay que seguir, No. seguir. Es correcto. Le agradezco muchísimo que se haya tomado este tiempo, que nos haya dedicado, que haya puesto aquí este compartir, ¿sí? Le agradezco mucho y pues bueno, así concluimos el primer capítulo del legado dental. Hoy aprendimos que la educación es la base del éxito de todas las profesiones, pero hoy aquí hablamos de los dentistas. Entonces, seguir aprendiendo, como dice el doctor Jorge, nunca dejes de aprender. Y nosotros seguiremos trayendo estos espacios. Habrá aquí nuevos dentistas dispuestos a llevar esta semilla para estas nuevas generaciones. Así que yo me despido con una reflexión, o bueno, con una invitación a una reflexión que tú como dentista que estás iniciando te preguntes qué huella quieres dejar en la odontología, cómo quieres ser recordado. Entonces comienza a preguntarte eso y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, muy buenas noches. Un honor haber estado aquí. Muchas gracias.